Hola, Ahora sí. ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí, escuchamos. Bueno, buenas tardes. Como ya saben, acá Magdalena estuvo en una de la primera clase, ahora vamos con la segunda. Queríamos pedir para que todo se desenvuelva con mayor agilidad y que podamos aprovechar al máximo posible la clase, que dediquemos los últimos minutos para preguntas, ¿sí? Entonces, dejamos que la doctora pueda explayarse en todo el contenido y dedicamos unos minutos cuando ella disponga al final para hacer las preguntas que quieran respecto de la clase, ¿sí? Si estamos todos de acuerdo, Maggie, cuando quieras podés empezar. Bueno, buenísimo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá de nuevo en esta segunda parte que vamos a ver, bueno, es más que nada la distribución de bienes y las distintas acciones que podemos interponer eh, partiendo de esta base que habíamos hablado en la primera clase, que todos conocemos igual, pero yo vuelvo a insistir, a veces hay colegas que se dedican a otras ramas y que por ahí no tienen el conocimiento del derecho de familia muy profundizado, entonces está bueno reforzar que sobre todo porque sigue habiendo cierta confusión, ¿no? Con esto que yo les decía al principio respecto de las uniones convivenciales y esto que fue incorporado al código, ¿sí? Que vuelvo a insistir, es un poco escaso, en mi opinión personal, es un poco escaso. Teniendo en cuenta ese universo que habíamos dicho que abarcaban las uniones convivenciales en base a sus requisitos, y comparándolo con los muchísimos menos requisitos que se exigen para el reconocimiento de otros derechos en otras ramas, como dijimos el previsional, como dijimos el derecho laboral y demás, entonces a veces hay un poco de confusión. Entendemos, a ver, o entiendo, sí que algo es mejor que nada, algo es mejor que nada, ya que esté en nuestro código es un montón. Y sobre todo que, bueno, para que salgan las leyes, para que sean sancionadas y promulgadas, para hablar correctamente, se necesitan consensos. Y no siempre sale promulgada y es norma vigente lo que por ahí se proponían los legisladores y bueno, y queda tal cual está redactada la norma, sabiendo que siempre es perfectible, que es mutable, que por suerte en el derecho de familia cambia muy rápido eh, y que siempre nos vamos a encontrar con que en algún punto es insuficiente la ley. ¿No? Porque es general y abstracta, entonces siempre en algún momento vamos a tener que recurrir a estos principios generales de la ley, a figuras análogas, y eso es así en todas las ramas del derecho, no solamente en esta rama del derecho de familia, que uno no sabe por qué quiere tanto, en definitiva, pero uno queda atrapado por este derecho de familia. Así que bueno, voy a ver para compartir pantalla, voy a empezar. Ya saben que el Power es porque yo me disperso, entonces como para tener una guía y luego poder retomar desde donde dejo. Esperen que igual voy a ir, ya habíamos visto, este es digamos, una primera mitad. Esperen que voy a pasar a ver si paso, tiqui, tiqui, donde más o menos estamos, está por ahí. Distribución de bienes sería ahí, no algo de medidas previsionales, habíamos visto. Acá. Ahora sí, vamos a ver entonces distribución de bienes. Nosotros dijimos que a falta de pacto, ¿sí? Los bienes que adquirían los convivientes se mantienen en su patrimonio. ¿M? Entonces no nace ningún tipo de régimen patrimonial y ahí es donde surgen los conflictos y de ahí también la importancia que les había dicho al principio de la redacción de algunos pactos convivenciales
y que además hace a nuestras incumbencias profesionales, ¿no? Que muchas veces son atacadas, hoy por hoy creo que ya las de todos, vieron que a veces uno parece que nos van a ganar cierto terreno los escribanos, ahora parece que se cuestionan las incumbencias de los escribanos, bueno, nadie está a salvo. Nadie está a salvo, parece. Entonces, bueno, la redacción de estos pactos convivenciales son fundamentales para nosotros y lo mismo que siempre les digo, los testamentos hológrafos también deberíamos poder llevar a cabo muchas más de los que realmente hacemos en la práctica. Entonces, con respecto a, a esta distribución de los bienes, eh, hay muchos errores porque claro, al no existir un régimen, el panorama no es muy claro de cuál es la figura que nosotros podemos plantear para esta distribución y a veces hasta iniciamos una acción, reconvenimos con otra que no corresponde porque los procesos son diferentes. Entonces, bueno, la idea un poco es traer esto, ¿no? Todas las distintas acciones que tenemos sí saber al menos cuáles tienen mayor recepción en la jurisprudencia, cuáles menos, para poder encauzarlos de la mejor forma posible. Eh, si celebramos, obviamente, un pacto convivencial, nos vamos a regir por lo que dice el pacto. No quiere decir que no se puedan plantear nulidades, porque como les dije en en el primer encuentro, hay se declaran las nulidades de ciertos pactos y a veces de algunas cláusulas. Depende, a veces no todo del pacto, pero sí por ahí alguna cláusula que podría ser abusiva eh, o que carecería de causa, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, un caso que en este pacto convivencial había acuerdos de alimentos, de asistencias entre los convivientes y una de esas cláusulas era dividir los bienes. eh, en favor de la mujer, en favor de la mujer en un 50% respecto de un bien que era propio, ¿sí? Esa cláusula, bueno, finalmente se declaró nula y también hay casos peores, hay casos peores en los que se ha declarado la nulidad de todo un convenio. Yo lo tengo en los fallos y seguramente se los voy a dejar entre ellos. Uno fijaba una renta en dinero de la señora a favor del señor. No sé cuántas cuotas en dinero. Bueno, finalmente se cuestionó el estado de vulnerabilidad en el que estaba la mujer, una situación de violencia y muchas cuestiones más. Y adiós, perdón, y se declaró la nulidad de todo ese pacto, ¿sí? Así que tampoco, digamos, es muy seguro ese pacto, ¿sí? Si no tenemos en consideración muchas aristas. No quiere decir que vaya a ser inamovible ese pacto. Por eso la importancia de lo que nosotros redactamos. Entonces, eh, por aplicación de los principios generales, de todas formas, si no tuviéramos un pacto, vamos a poder demostrar los aportes que hayan hecho algunos de los convivientes, ¿sí? Con el dinero que hayan aportado, uno o ambos, sí, pero hay un esfuerzo mancomunado y que el derecho no puede desconocer, ¿sí? Como les decía al principio, yo formo una familia, hay una familia que se formó durante 30 años, por ejemplo, porque siempre les digo, uno le parece que una unión convivencial es una relación transitoria de una parejita que después se separa o se pelea, y no es así, entonces durante 30 años no podemos decir que el esfuerzo fue de uno solo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que intentar probar en cualquiera de nuestras acciones. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, el 528, ¿sí? Hace referencia al enriquecimiento sin causa, ¿sí?
Ahí nos remitimos a los artículos del enriquecimiento sin causa, 1794, sí, toda persona que sin causa lícita se enriquece a expensas del otro está obligado en la medida del beneficio, nada más, hay un límite, ¿sí? Hasta dónde, tiene que resarcir el detrimento que sufre ese otro, ¿sí? Y si consiste en un bien determinado, dice el artículo, debe restituirlo si subsiste en su poder. Esa es otra de las cuestiones que se nos puede llegar a complicar cuando nosotros iniciamos la acción. De ahí también la importancia de pedir medidas cautelares para evitar, ¿sí?, que se insolvente nuestro demandado. ¿Cuál es la primera dificultad del enriquecimiento sin causa? Probarlo. No alcanza con que uno de los convivientes esté en mejor situación patrimonial que el otro, ¿sí? Como habíamos hablado al momento de la compensación económica. Entonces, yo tengo que acreditar primero el enriquecimiento, perdón, del demandado, ¿sí? De forma directa. Por ejemplo, el caso típico es cuando colabora en la actividad mercantil del otro sin una retribución, ¿sí? O de forma indirecta, ¿sí? Por estas tareas que yo realizo y que al otro le ahorran un gasto, ¿sí? Si yo trabajo en el comercio de mi pareja, le ahorra ese gasto de contratar un empleado. Por supuesto que el empobrecimiento correlativo del actor, del que interpone este enriquecimiento sin causa, ¿sí? Tiene que tener una pérdida que yo pueda mensurar en términos económicos. La relación de causalidad, por supuesto, entre ese enriquecimiento y ese empobrecimiento, y la falta de causa en ese enriquecimiento que tuvo la otra persona, ¿sí? Que no haya habido de parte del conviviente un ánimo donandi, ¿sí? Que no haya tenido intención de donar, y por otro lado que no haya otra vía jurídica adecuada. El enriquecimiento sin causa, nos dice el 1795, no es procedente si el ordenamiento jurídico concede otra acción para obtener la reparación. Entonces, siempre la tengo que pedir de manera subsidiaria. Yo puedo iniciar una determinada acción, división de condominio, eh, liquidación de una sociedad de hecho, siempre subsidiariamente voy a tener que pedir el enriquecimiento sin causa. Porque la realidad es que en muchos casos se termina subsumiendo el reclamo en el enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque no se pudieron probar muchas veces los hechos alegados con respecto a otras figuras. Entonces siempre en subsidio voy a pedir un enriquecimiento sin causa. ¿Mm? A ver, es la figura que finalmente termina teniendo mayor acogida en los precedentes, ¿sí? Jurisprudenciales. Otra de las acciones sería la interposición de personas o lo que sería una simulación, ¿sí? Hay interposición de persona cuando un bien adquirido por ambos aparece inscripto a nombre de uno solo, ¿sí? Que detenta una titularidad que no es real, ¿sí? O el bien adquirido que fue adquirido por uno solo de ellos en realidad figura a nombre de ambos. Ahí también se dan muchos casos, es el típico y que yo digo ya te tiene que dar una señal de algo, generalmente cuando hay algún impedimento de ligamen. Entonces se ponen a nombre de la conviviente. Cuando hay una ruptura, cuando hay una ruptura, este caballero, vuelvo a generalizar como les decía en la primera clase, generalmente el hombre es el que tiene la mayor capacidad económica. Bueno, viene a reclamar esto. En realidad lo pagué yo. Está a nombre de ella, pero lo pagué yo. ¿Sí? Así como quiso sustraer de, por ejemplo, su primer pareja o su cónyuge, lo que fuera, ese determinado bien y lo puso a nombre de su conviviente, es muy probable que luego, con el paso del tiempo, quiera también sustraer ese bien respecto de esta conviviente actual. Así que es uno de los casos, por ejemplo. Em, También es muy común cuando ponen los bienes a nombre de sus ascendientes. Muchas veces el demandado pone los bienes a nombre de su madre,
pone los bienes a nombre de un hermano. Esto también es muy común. ¿Sí? Entonces ahí tengo que iniciar alguna acción de simulación dependiendo, ¿sí? O interposición de personas, dependiendo de qué es lo que yo puedo probar, ¿sí? Entonces, la doctrina subsume, ¿sí? Esta figura de la interposición de personas en una especie de simulación, ¿sí? La interposición de personas igual está contemplada en el código, hoy por hoy, en el Código Civil y Comercial, y no siempre implica una simulación, ¿sí? De hecho, acá te transcribo el 333, ¿sí? Dice, en la simulación se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando se transmiten o constituyen derechos a personas interpuestas que no son aquellas quienes en realidad se constituyen o se transmiten, ¿sí? Y la simulación es un defecto contrario a la buena fe, ¿sí? Se celebra exteriorizando una declaración que tiene por finalidad engañar a otros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las distintas situaciones? Esto, encubrir un acto jurídico, por ejemplo, ¿sí? Una compra-venta, cuando en realidad es una donación. Esto lo vemos también en muchísimas situaciones. Este, respecto de padres e hijos, ¿sí? ¿Sí? Cuando se quiere favorecer a un hijo respecto del otro, entonces se simulan las compraventas. Puede consistir en estas cláusulas que no son sinceras, pero es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos figurar un valor menor del real por una cuestión impositiva, ¿sí? Cuando se escritura o puede recaer sobre las fechas, ¿sí? Que sea postdatada o antedatada, son los distintos casos. Pueden estar presentes todas juntas estas situaciones o pueden estar solo algunas de ellas, ¿sí? Porque, por ejemplo, podría intentarse una acción de simulación y decir, bueno, en realidad este precio no era el real y la otra parte puede decir sí, pero en realidad no le cambia, ¿sí? No cambia el carácter de la figura manifestada, simplemente fue una cuestión impositiva. Entonces en eso no va a tener efectos, por ejemplo, respecto de a quién pertenecía esa titularidad. ¿Mm? Bien, la simulación por interposición de personas. De hecho, el código dice, puede haber simulación por interposición ficticia de personas, ¿sí? El vendedor vende un bien, ¿sí? A un testaferro, quien a su vez se lo transmite al verdadero destinatario. Todos participan de esa maniobra. Sin embargo, hay otra situación, la que se puede dar, que es una interposición real. En realidad no hay una simulación, ¿sí? Está destinado ese acto a producir todos sus efectos y el que transmite en realidad está ignorando, ¿sí? Que trata con un testaferro. Para el Tradens esa operación es real, no hay ahí una simulación, ¿sí? Por eso tengo que estudiar también ese caso y tener en cuenta que una acción de simulación tiene un proceso ordinario. La mayoría de las otras figuras a las que nosotros acudimos tramitan por el proceso sumario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Recién les decía, las dos situaciones que yo tengo que distinguir es la que está prevista en el 333, ¿sí? Que interviene un tercero, ¿sí? Toma el lugar de una de las partes en el contrato, que sería el testaferro y que no es el sujeto real, y la interposición ese tercero realmente adquiere el bien y se le transmite, aunque lo hace como mandatario de otra persona, ¿sí? Son dos situaciones completamente diferentes. Entonces, en la interposición real no hay una simulación. Eh, ¿Qué es lo que yo voy a tener que probar cuando intento, ¿no? Demostrar esto, ¿no? O intento obtener una división de bienes, ¿sí? Primero yo tengo que demostrar realmente el aporte que realizó el conviviente para esa compra. ¿Sí? No basta resumen de la tarjeta, yo acá lo ponía como ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces se acompañan, ¿sí? Y esto se los digo además por la jurisprudencia y la cantidad de jurisprudencia que leo, muchas veces se acompañan
comprobantes de pagos de las tarjetas. Y en realidad el juez no puede hacer todo el camino de que efectivamente esa compra de esa tarjeta estuvo destinada, por ejemplo, a esa mejora, porque por ahí lo que puedo reclamar también es una mejora que yo hice, ¿sí? Porque a veces el típico caso se construye en el inmueble de la otra persona, que es titularidad de la otra persona, del otro conviviente. Entonces puedo reclamar las mejoras. Y a veces no puedo probar que esa compra estuvo destinada a esa mejora. ¿Sí? Un resumen solamente no me alcanza, voy a tener que, este, obviamente, ofrecer otros medios probatorios, testimoniales, un montón de otras cosas, pero por sí solo no alcanza. Por la causa, ¿por qué la inscripción registral no refleja esta realidad? ¿Sí? ¿Por qué no se puso a nombre de alguno de los dos? Porque, ¿sí? Esta inexistencia que yo les decía, que no intentó donar. ¿Mm? ¿Sí? Que no, que entregó dinero para esa adquisición y que no fue para donarlo, por supuesto. Em, Perdón, como les decía, también la primera clase, lo primero que va a contestar, ¿sí? El demandado cada vez que intento alguna acción de división de estos bienes, por supuesto, va a ser negar la unión convivencial. Por eso siempre les decía, volviendo al caso de la compensación económica que ya habíamos hablado, ¿sí? ¿Se acuerdan del fallo de Junín, que primero había iniciado una información sumaria para acreditar la convivencia y después le planteaban la caducidad de la compensación económica? Entonces, siempre lo primero que va a hacer el demandado o lo primero que tengo que hacer yo si defiendo al demandado, muchas veces es desconocer esta unión convivencial. Sí, en la mayoría de los fallos, siempre el demandado desconoce la unión convivencial. Entonces, la prueba tiene que ser recontra amplia de la unión convivencial y de la acción que yo estoy interponiendo. ¿Mm? Eh, Hay casos, bueno, no sé si es el fallo que yo les había traído ahora, pero bueno, a ver, o en la división de condominio. A veces una de las formas de probar, ¿sí? Por ejemplo, estos aportes comunes es cuando sacan créditos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces sacan créditos para esto, tener mayor solvencia, ¿sí? Los convivientes, ¿sí? Para acreditar los ingresos de los dos y queda demostrado a través de ese crédito que se solicitó. Entonces lo tengo que tener en cuenta, tengo que acompañar todas las pruebas de esos créditos. En uno de los fallos eh, se había probado, ¿sí? Que habían sacado un crédito los convivientes, el crédito para un plan Procrear. Entonces, ¿cómo quedó probada la convivencia? A raíz, ¿sí? De toda la documentación que presentaron para solicitar ese crédito Procrear. Porque en las bases y condiciones del crédito Procrear eh, se le otorga si fueran cónyuges, si fueran convivientes. Entonces ahí habían acreditado que eran convivientes en ese crédito, por lo tanto se tuvo por probado en el expediente la unión convivencial. ¿Sí? Digamos, por supuesto, alegado que vivimos en unión convivencial y demás, pero no estaba inscripta, ¿sí? No había prueba por ser una situación de hecho, una unión convivencial, pero había quedado probado a partir de las bases y condiciones que presentaron para solicitar el crédito. ¿Sí? Eh, entonces, por eso les digo, es muy amplia la forma que yo tengo de probar estas uniones convivenciales. ¿Sí? Y también es importante a la hora de pedir, por ejemplo, esto de sacan créditos. Es una consulta bastante particular que recibamos en nuestro estudio, sacan créditos.
la unión convivencial cesa y los dos quedan obligados, ¿sí? Entonces ahí puedo pedir alguna acción de sustitución de la titularidad del crédito. Obviamente queda supeditado a que el acreedor, obviamente, preste conformidad a la sustitución del deudor, pero, y es más, creo que no sé si no es el fallo eh, de la Corte, esperen que ahora igual lo vamos a ver, pero no. Bueno, ahora igual al final cuando veamos un poco de jurisprudencia, lo conversamos. Es un fallo de Necochea que se condena como obligación de hacer, ¿sí? A que sustituyan, ¿sí? A esta situación de sustituir al deudor. Vieron que les dije, me voy por las ramas, pero bueno, está relacionado. Esto de inicio la acción, sacaron créditos, tengo pruebas, los dos quedan. A ver, eh, Melina se ríe, pero cuando iniciamos las acciones, nosotros tenemos que abarcar la totalidad. En un matrimonio es muy sencillo, hay un régimen patrimonial, no hay mucho que discutir el valor de los bienes, o puedo pedir, demostrar que en realidad ese bien era ganancial y no era, pero digo, yo tengo mucha prueba y además todo un ordenamiento jurídico de orden público que no pueden dejar de lado, pero acá no. Entonces yo tengo que ser lo más amplio que puedo en estos casos que pidieron el crédito. ¿Y ahora qué hacemos con las 56 cuotas que quedan por pagar? ¿Sí? Entonces ahí mismo puedo pedir, cuando distribuyo estos bienes, puedo pedir la sustitución, ¿sí? Del deudor, y que si bien queda supeditado a que lo acepte el acreedor, para el demandado queda como como una obligación de hacer. ¿Sí? Por eso les traía este fallo de Necochea, que ahora lo vemos, pero puedo pedirlo como obligación de hacer, que sustituya, que la sustituya como deudora. ¿M? Otras de las, ay, no me corre ahí. Otra de las típicas acciones, y estas eran las que más se usaba con el código de Vélez, a la que más se recurría era a la sociedad de hecho, a la disolución de la sociedad de hecho. eh, que puede existir también, por supuesto, puede ser que haya una sociedad de hecho entre los concubinos, entre los convivientes, pero concubinos, dije, qué antigua, es muy viejo. Pero bueno, los fallos siguen hablando de concubinos y siguen hablando de menores en vez de niños, niñas y adolescentes, siguen hablando de menores. Bueno, entonces les decía, esta era la figura a la que más se recurría. ¿Qué pasa con la sociedad de hecho? Que se rige por todos los principios genéricos que rigen la ley de sociedades, la ley, bueno, ahora la LGS, perdón, la Ley General de Sociedades, pero además por preceptos específicos de la sociedad de hecho. Entonces, ¿cuáles son estos? Que cada socio puede pedir la disolución de la sociedad en cualquier momento, que tienen una responsabilidad solidaria, ¿sí? Cada socio tiene derecho a representar a la sociedad en su objeto, ¿sí? Y a su vez la puede disolver cuando existe unanimidad por medio de notificación fehaciente, ¿sí? Y si bien es difícil de probar, si bien es difícil de probar, muchas veces no hacen lugar, esto que les decía recién, el derecho a cada socio a representar la sociedad, a lo que hace su objeto, es, digamos, como la prueba por excelencia, ¿sí? Cuando el conviviente ejecuta un montón de hechos, ¿sí? En representación de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, con proveedores, por ejemplo, lo más típico por ahí son los fondos de comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué realiza determinados actos o firma remitos y cosas de proveedores? ¿Sí? Yo ahí puedo probar qué está haciendo, está representando a la sociedad, si no, no hay forma que un proveedor, ¿sí? Le deje mercadería o deje lo que fuera a una persona que no representa al menos a esa sociedad de hecho. Así que esos son los casos por ahí más típicos.
vuelvo a insistir, puede ser que exista y ahí no vamos a tener un problema. El problema es cuando yo invoco esta figura de la sociedad de hecho, pero en realidad no era tal o no la puedo demostrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ver, con la jurisprudencia que dice, bueno, la mera convivencia, ¿sí? No hace surgir una figura societaria. Eso es lo primero que te dice, o sea, cualquier fallo que vamos a leer que no hace lugar a una división de una liquidación y partición de una sociedad de hecho, es, bueno, la mera convivencia no hace surgir la figura societaria. Tiene que acreditar todos los requisitos. Los aportes, la participación, la affectio societatis. Esa affectio societatis muchas veces es re difícil de probar. Rige la amplitud probatoria, obviamente por esta relación afectiva que había entre los convivientes, y probada la existencia se aplican todas las disposiciones, ¿sí? De la ley de sociedades e incluso para liquidarla se van a aplicar las normas de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Una vez probada, me hace lugar, hay que liquidarla, ya voy a las normas del derecho societario, no a las normas de familia. Cuando yo intento hacer valer una sociedad de hecho, no solo tengo que em, probar los aportes y esta participación en las ganancias, en las pérdidas y en la affectio societatis, tengo que también ser muy meticulosa, tengo que acreditar la fecha en que se constituyó, cuál era el patrimonio, qué bienes voy a decir que formaban parte de esta sociedad, de hecho. Y si yo estoy en una unión convivencial, yo tengo que decir que todos. Como estrategia procesal, yo voy a decir todos. A ver, los que se adquirieron durante la unión convivencial, ¿no? Yo los que son de título anterior, seguramente nadie me va a hacer lugar, va a decir, no, pero a ver, doctora, este bien lo tiene hace 15 años y están conviviendo hace dos. Claramente yo eso no. Pero digo, todos aquellos bienes que se adquirieron, si yo estoy diciendo que una sociedad de hecho, y entonces yo tengo que decir que todos los bienes formaban parte de esa sociedad de hecho. ¿Por qué algunos los compré con las ganancias de la sociedad y otros no? Yo voy a decir que con la ganancia de las sociedades compré todo, ¿sí? Por eso digo, tengo que determinar cuál es ese patrimonio. Lo mismo si yo quiero dividir bienes muebles. Yo no alcanza con hacer un listado, ¿sí? De los bienes muebles que estaban dentro del inmueble, porque también ¿por qué pediría solo los bienes muebles, lo que está, los bienes, el bien inmueble, por ejemplo? Y bueno, lo que está dentro también. Ahora, ¿cómo lo pruebo? ¿Con un listado solo? Y bueno, va a ser complicado, ¿sí? Voy a tener que acreditarlo, tendré que pedir un mandamiento, tendré que pedir una medida cautelar, una diligencia preliminar, un mandamiento, ¿sí? De constatación de inventario. Y que además lo tendría que pedir como una diligencia preliminar, porque también una vez iniciada la acción, me quedo corro el riesgo de que voy y no hay ningún bien mueble, o hay menos, o lo que fuera, que también es otra de las cuestiones. Te vienen a hacer la consulta y dicen, no, y está vendiendo todos los bienes que estaban adentro porque había esto, lo otro. Bueno, tendré que pedir una diligencia preliminar, un mandamiento de constatación inventario, ¿sí? Para hacer valer esos bienes, sino con enumerarlos solamente no estoy probando nada, ni siquiera que existan, porque entonces yo puedo decir que adentro hay lo que se me ocurra y la otra parte puede decir no, está vacío, ¿sí? Entonces ahí también tengo que tener esa precaución. Pero bueno, les vuelvo a decir, con respecto a los bienes, eh, yo diría todos forman parte de la sociedad de hecho. ¿M? Eh,
La división del condominio. Otra figura que se usa mucho cuando iniciamos las acciones entre convivientes. Y lo mismo que con la sociedad. De hecho, puede que haya un condominio entre los convivientes, con lo cual ese sería el mejor de los escenarios, que pongan sus bienes en condominio, en el porcentaje que sea, si no lo indica, se presume que es 50 y 50, que es por partes iguales, pero el mejor escenario sería que exista esta división de condominio. ¿Cuál es el error? Es que muchas veces solicitamos una división de condominio y en realidad no son condóminos. Ya esa es la primera pauta para que me lo rechacen. ¿Por qué? Porque la acción solo la puede interponer el titular del condominio, ¿sí? Contra los restantes condóminos. Pero si no soy titular registral, yo no puedo pedir una división de condominio. Ahí nos vamos a todas las normas relativas a la división de condominio. 1997. Todo condomino puede pedir, en cualquier momento, puede pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible, ¿sí? Y el 673, ¿sí? Cuando regula la división de cosas comunes, nos dice que la demanda de división de cosas comunes es sustancia por el juicio sumario. Por eso hoy les decía, ojo con la acción y con qué proceso. Si voy a reconvenir, si no, porque si tienen distinto proceso, no lo voy a poder hacer una reconvención. En todo caso, voy a tener que iniciar una acción autónoma. ¿Sí? Me inician una división de condominio, no puedo reconvenir por simulación. Iniciaré aparte, saldré a iniciar una acción autónoma de simulación. Además de contestar la demanda del condominio, automáticamente inicio otra acción, la otra acción. Pero no reconvenir porque no me van a hacer lugar a esa reconvención. No, no son acumulables. ¿Mm? Entonces, el primero de los problemas con el que nos encontramos es que no son condóminos. Entonces ya del vamos no puedo pedir una división de condominio. Eh, Puede pasarnos también que tengamos que iniciar, a ver, con respecto a la competencia. Ustedes saben que antes de nuestro Código Civil y Comercial y que fueran reguladas las uniones convivenciales, esto era fuero civil. Esto era todo fuero civil y comercial. No era derecho de familia. Entonces esto era todo civil y comercial. Hoy es todo fuero de familia. Otra de las primeras excepciones que yo tengo que interponer, porque se siguen iniciando las divisiones de condominio en el fuero civil y comercial. Lo primero que tengo que hacer es contestar una excepción de incompetencia y enviar esta división de condominio al fuero de familia. Todo lo relativo al cese de las uniones convivenciales tramita en el fuero de familia. Y esto lo dice el 718, ¿sí? Del Código Civil y Comercial, donde está la parte de procesos de familia. Al principio, al principio de la entrada en vigencia de nuestro código, esto era muy debatido y finalmente, a ver, ya no hay ninguna discusión al respecto, que es competente el juez de familia por el 718, 718, 719, no me acuerdo muy bien, 718 creo que es fuero de familia, pero se siguen iniciando en el fuero civil y comercial. Entonces, primero, excepción de incompetencia, que vaya al fuero de familia. Eh, Puede depender de la estrategia procesal que uno tome o de la postura que uno tome, porque, bueno, si efectivamente son condóminos porque son los titulares registrales, eh, y bueno, y quiero resolver la cuestión, porque ojo, también quiero resolver la cuestión, se presenta, se allana y se divide el condominio. No, no, no hay un impedimento de eso.
vamos a seguir viendo que hay divisiones de condominios en fuero civil y comercial, porque si la otra parte, si yo lo interpongo en el fuero civil y comercial y la otra parte se allana, ya está. Si no fue cuestionada la competencia, ¿sí? Quedó consentida. Y digo, bueno, listo, divides el condominio. Otra cosa que puede suceder es que haya un fuero de atracción, porque o se presentan herederos, ¿sí? De alguno de los convivientes. Es otra de las posibilidades. A ver, a ver, les digo, lo correcto en una unión convivencial es el fuero de familia. Yo debería iniciar la acción ahí. Si alguna de las partes la inicia en fuero civil y comercial, u opongo la excepción de incompetencia, o si el cliente quiere y dice, no, mira, me quiero sacar esto encima, vamos, nos allanamos, dividimos de una vez, hace un montón que quería terminar con este tema, se allanan a la pretensión y se dicta sentencia, eh, y no hay ningún inconveniente. O sea, bueno, se abrirá prueba, lo que sea necesario, si están debatidas, si está debatido, bueno, el porcentaje, esto, lo otro, pero hay sentencias de división de condominio entre convivientes en fuero civil y comercial. Digo, los van a encontrar, no es que no, van a decir, ah, no, eh, se equivocó la doctora, sigue habiendo, ¿sí? Pero en principio la competencia es esa. Entonces, volviendo a la división de condominio, si no soy condómino, tampoco es en realidad la acción. Eh, lo que tiene tal vez como estrategia, ¿sí? Porque a veces digamos, es inocente pensar que el otro no sabía o que todo lo que uno hace lo hace por una determinada, o lo que un colega hace lo hace por una determinada torpeza. Muchas veces es por una cuestión de estrategia. ¿Por qué? Porque la acción de división de condominio es imprescriptible, ¿sí? Yo tengo la caducidad de la compensación económica, bueno, pero la división de condominio es imprescriptible. ¿Sí? Entonces, a veces tiene que ver con eso, con una estrategia procesal, la elección, y no solo es una cuestión de torpeza o que no sabía. ¿Sí? Entonces, el proceso son dos etapas en esta división de condominio. La primera, relativa a esta división de condominio, ¿sí? Donde las partes por ahí llegan a un acuerdo sobre la forma de en cómo se va a dividir. Esto es 673 y 674 del Código Procesal de provincia. Entonces, la primera etapa, ¿sí? Si las partes llegan a un acuerdo, se ordena esta división de condominio como pactaron las partes o de lo que resulte, y después una segunda etapa, que es la ejecución de la sentencia, ¿sí? Entonces ahí se cita a las partes, se dicta sentencia de división de condominio y en la ejecución de la sentencia se cita a las partes a esto, a que se nombre el perito tasador, partidor o el martillero, depende de lo que corresponda, y que convengan esta forma de división si no la hicieron, ¿sí? Para la designación del partidor, martillero, tasador, lo que fuera, se aplican las normas de la división de herencia, ¿sí? Y en el segundo caso, ¿sí? En el que las partes convengan cómo va a ser y demás, del juicio ejecutivo. ¿M? Así que esto es 673 y 674 de nuestro Código Procesal si vamos al caso de la división de condominio. ¿Qué pasa? Esto es muy común. ¿Qué pasa con la división del condominio y la atribución del hogar? ¿Mm? Eh, Puede suceder que estén tramitando las dos cuestiones, ¿sí? Esto que yo les decía la vez pasada, cuando yo solicito, una de las partes solicita la atribución de la vivienda y la otra parte pide un canon locativo habiendo hijos menores, ¿sí? Que con lo cual tienen derecho a esa cuota alimentaria. Yo les decía, en líneas generales no solicito, pero es una cuestión personal. En líneas generales no solicito ese canon locativo porque si hay niños que perciben una cuota alimentaria, probablemente, muy probablemente me digan que no, salvando las distancias, alguna excepción.
¿sí? Podría ser, por ejemplo, en este caso, dividir un condominio y en el caso de la atribución de la vivienda familiar, bueno, podría ser que la vivienda es sumamente amplia y que con esa vivienda, con la venta de una vivienda se puedan comprar dos. Por supuesto que está ese caso. Ahora, ¿qué pasa entre la división del condominio y la atribución del hogar? En realidad son dos objetos diferentes, por eso también hoy les decía, en realidad a veces uno plantea, por ejemplo, esto, la litispendencia, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se está decidiendo la atribución del hogar y si estoy decidiendo la atribución del hogar no me puedes hacer partir. Y en realidad no es así. La división del condominio yo pretendo que la partición de cosas comunes. Y en la atribución de la vivienda, que es el 526 que ya lo vimos, lo que yo pretende la parte es este derecho al uso de esta vivienda, ¿sí? Entonces los objetos, ¿sí? de las dos acciones son completamente diferentes. Si bien, a ver, involucran derechos que tienen que ver con el mismo inmueble, ¿sí? Si procede la división de condominio, que esto también más o menos le había mencionado así por arriba en la primera oportunidad, procede la división del condominio, esa segunda etapa que les acabo de decir de la ejecución quedaría supeditado a lo que resuelva el juez en cuanto a la atribución del hogar. Como es muy probable que se atribuya hasta la mayoría de edad de los niños, va a quedar supeditada a esa fecha. Vuelvo a insistir, no quiere decir que luego, por acuerdo de partes, decidan dividir ese hogar por la situación que sea. Por ejemplo, porque se hace muy costoso estar en una vivienda. Muchas veces tenemos que pensar, y sobre todo esto tiene mucho que ver con la cuota alimentaria, tenemos que pensar que a veces se continúa en una vivienda que fue prevista para que viva un grupo familiar y que a veces no es posible de sostener con un solo ingreso. Las cuotas alimentarias no siempre cubren todas las Ah, necesidades, ¿sí? Diría que en la mayoría de los casos no, siempre falta un poco, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia. Entonces, bueno, sí, tal vez se atribuyó hasta la mayoría de edad, no quiere decir que no puedan acordar luego que se ejecute antes y demás, pero en principio esa división de condominio, la ejecución va a quedar supeditado si tramitó junto con una atribución del hogar. Y acá de nuevo, les vuelvo a decir, yo les hablo de estrategias, si conviene o poner excepción, si no, si me conviene pedir una incompetencia, ir al fuero de familia. Sí, si yo estoy tramitando una atribución del hogar y a mí me inician, porque sucede una división de condominio en el fuero civil y comercial, y bueno, ahí yo sí planteo una excepción de incompetencia y lo llevo al foro de familia para que tramite ante la misma jueza. Ahora, ¿planteo una litispendencia? En realidad no, porque son dos objetos diferentes, ¿sí? De hecho, digamos, una litispendencia es una forma de solicitar la acumulación del proceso, ¿sí? Es procedente cuando la litispendencia, cuando esta acumulación, cuando obviamente la sentencia que se dicta en un proceso puede producir efectos de cosa juzgada en el otro. ¿Mm? De autorizarse esta partición, ¿sí? Dependiendo del estado procesal de cada expediente, puede tornarse imposible lo que se resuelva en la atribución de la vivienda. Imagínense que establece un plazo para dividir, o sea, se divide el condominio y se inicia la ejecución sin que se haya resuelto nada en la atribución del hogar, obviamente puede tornarse incompatible. Entonces, como guardan tanta vinculación estas dos acciones, ¿sí? Lo ideal es que sea competente el fuero de familia para los dos procesos, era por el 718, sí, el 718 que les decía recién, y que sean tramitados en la modalidad prevista del 194, ¿sí? Que son trámites separados pero de sentencia única.
se usa también muchas veces en conflictos de familia donde tenemos muchos incidentes con los mismos actores y demás, a veces se dicta sentencia única en los términos del 194. Así que esto también son cosas que tengo que tener presente cuando interpongo estas acciones. ¿Qué sucede? También yo recién les hablaba de esta figura de la división del condominio, ¿sí? Pero yo les dije acá en uniones convivenciales no hay nada, entonces tengo que remitirme a las normas generales del derecho. Entre otras de esas figuras, una de las acciones puede ser esto de la división de cosas comunes. ¿Y por qué? Porque en realidad la división de cosas comunes, ¿sí? Es una división de condominio, pero justamente yo no tengo título. Entonces, ¿qué pasa? Se aplican por analogía los principios generales del derecho. ¿Y qué hago? A través de esta división de cosas comunes, me voy a la imprescriptibilidad de la acción, porque a mí me pueden oponer una prescripción. Ahora, si yo voy a una división de cosas comunes porque no tengo título, bueno, se aplican las normas de la división de condominio, ¿sí? Entonces es imprescriptible, voy al 1983, 84, todo lo que es división de condominio. Entonces, hay jurisprudencia, ¿sí? Que decía no corresponde la división de cosas comunes porque no se tiene título y justamente es para el caso que yo lo tendría que aplicar, ¿sí? Porque eh, en el Código de Vélez se decía, bueno, esta comunidad de derechos o de bienes como género no había sido contemplada en el Código de Vélez, ¿sí? Pero ahora nuestro Código Civil y Comercial dice que las normas de este título, dice 1894, se aplican en subsidio de disposición legal o convencional a todos los supuestos de comunión de derechos reales o de otros bienes. ¿Sí? Entonces puedo acudir a esta figura de división de cosas comunes cuando no tengo un título, que tengo a favor esa imprescriptibilidad. ¿Sí? Tengo que probar todo lo que tengo que probar en una unión convivencial, que realice los aportes efectivamente, que la unión convivencial y demás, pero puedo solicitarlo como para dividir cosas comunes. De hecho, Bosert decía, digamos, conteste con esta postura de que sí debe regir esta división de bienes comunes porque hay un esfuerzo mancomunado en una unión convivencial. ¿Mm? Eh, Cuando uno inicia estas acciones y que no está muy seguro, yo les decía hoy, puedo pedir siempre subsidiariamente el enriquecimiento sin causa, pero la realidad es que uno suele pedir por ahí como varias cosas juntas, división de cosas comunes, reembolso de gastos, em, ser sustituida como deudora ser sustituida como deudora en un crédito, por ejemplo, se piden varias cosas juntas. Siempre, siempre sabemos que más allá de lo que nosotros aleguemos desde el punto de vista jurídico, técnico, obviamente el juez va a poder, a ver, debe subsumirlo, ¿sí? En la figura que corresponda. ¿Sí? El juez no tiene que fallar según lo que nosotros hayamos invocado, ¿sí? Es independiente de nuestras alegaciones jurídicas y con eso no va a quedar vulnerado este principio de congruencia, ¿sí? El principio de congruencia queda vulnerado y esto por las apelaciones, por los recursos, ¿sí? Cuando uno pide división de condominio
y terminan fallando por un enriquecimiento sin causa o una sociedad de hecho y terminan haciendo lugar al reclamo por enriquecimiento sin causa, lo más, el, digamos, el agravio generalmente siempre pasa por el haber vulnerado el juez al fallar este principio de congruencia. Y en verdad no hay una vulneración del principio de congruencia si no fueron modificados los hechos. ¿Sí? Pero si dentro de esos hechos cuadran en otra figura legal, debe el juez encuadrarlo donde él cree por su mejor leal saber y entender, ¿sí? El juez es el que conoce el derecho, el juez dice el derecho. Entonces, tal vez nosotros no lo encuadramos bien jurídicamente, pero en definitiva lo va a terminar resolviendo el juez. De lo que no tengo que tener ninguna duda es de qué prueba yo tengo a la hora de dividir estos bienes, ¿sí? Hay algo que siempre digo eh, con respecto a las uniones convivenciales, que tiene que ver con esta posesión de Estado. La clase pasada hablamos ahí con una, esperen que igual, bueno, ahora igual voy a dejar de compartir, pero con una colega que hablaba esto, ¿no? Del matrimonio y de cómo debíamos, ¿no? Que no podemos legislar dos institutos de manera idéntica, ¿no? Porque si no se vuelve uno solo y vuelve a quedar un montón de modelos familiares, vuelven a quedar por fuera de nuestro sistema. Pero en las uniones convivenciales, yo siempre digo la posesión de Estado es una situación de hecho. Y, y tan importante es que la posesión de Estado, por ejemplo, hace presumir la paternidad. Si yo pruebo, ¿sí? Una convivencia en la época del embarazo, ¿sí? Hace presumir, ¿sí? 578, si ahora no me olvido, si no me acuerdo mal, creo que era ese el artículo, hace presumir. Entonces, esa posesión de Estado es sumamente importante. Y la vez pasada, en una de las charlas, que seguro, bueno, María se acuerda, yo siempre hablo de la posesión de Estado y de la nota que traía el Código de Vélez en el artículo 325. Sí, que acá lo había traído, así como muy resumidamente, lo pegué recién porque lo encontré ahí, ¿no? Entonces, Vélez, si bien no habían regulado estas uniones convivenciales, porque él había seguido el código napoleónico que decía que los convivientes prescindían de la ley, entonces la ley prescindía de ellos, ¿sí? Entonces, Vélez decía, las leyes no castigan las uniones de personas libres, la posesión de Estado vale más que el título. El título, la escritura pública, el asiento parroquial, ¿sí? La confesión judicial, son cosas de un momento, es un reconocimiento instantáneo más la posesión de Estado, los hechos que la constituyen, son un reconocimiento continuo, perseverante, de muchos y variados actos, de todos los días, de todos los instantes, o sea, re insistente, de todos los días, de todos los instantes, ¿sí? Y es así, por su naturaleza, la prueba más perentoria de que la escritura pública, perdón, y que los autos auténticos. Dice, es la prueba viva y animada, es la prueba que se ve, que se toca, que marcha y que habla, es la prueba en carne y hueso, como decía una corte francesana. ¿Sí? Entonces, eh, me parece súper importante tener en cuenta esto, ¿sí? Uno no lo puede desconocer hablando, esperen que... dejo acá de compartir un segundo. Ahora igual voy a... Ahí, acá. Ahí admití. Ahora vuelvo igual a compartir otro Power sobre distribuciones de bienes y demás. No se puede aniquilar, ¿sí?
estos hechos que uno hace, ¿no? Y cuando hablamos de filiación, esta posesión de Estado, este actuar de todos los días y demás, no es aniquilado, queda irrevocablemente adquirido por las partes, ¿sí? Entonces este esfuerzo mancomunado, ¿sí? De las uniones convivenciales no puede ser desconocido. ¿Sí? Porque además es, digamos, además es una forma de desigualdad, ¿sí? Porque la mayoría de los bienes siempre quedan en cabeza del hombre, ¿sí? Por nuestra estructura patriarcal, generalmente quedan en cabeza del hombre, ¿m? Y es la mujer la que tiene que salir a probar todo esto con lo que ello implica. Con lo que ello implica. Yo les había traído, esperen que los voy que lo voy este no sé si no está en el PowerPoint, pero hay un fallo que se los voy a pasar, que es de nuestra Corte Suprema, ¿sí? De la provincia, que es es del 2017 y es de división de condominio y de sociedad de hecho, ¿sí? Y tiene esta nota de color que yo les decía que además esta acción la interponen los herederos del conviviente contra la conviviente y pedían una división de condominio, porque efectivamente eran condóminos. Esto que yo les decía al principio, puede ser que efectivamente sean condóminos, sean titulares registrales. Y está bien, y hay que liquidar y hay que partir. Entonces acá uno de los convivientes había fallecido y obviamente al hacer la sucesión de ese conviviente quedaban siendo condóminos la conviviente con los padres, ¿sí? Del causante. Entonces, se inicia como una división de condominio. Eh, la conviviente se allana, esto que también le decía al principio, sí, puede decir, bueno, dividamos, más vale, qué sé yo, no quiero seguir en condominio, ya con quienes eran mis ex suegros de hecho, digamos, y reconviene por reconocimiento de esta sociedad de hecho que existía entre los dos, y además pedía una indemnización de daños y perjuicios, rendición de cuentas y un montón de cosas más. Es súper interesante, por eso les digo que lo busquen y si no yo igual se los dejo acá en el material porque es de nuestra Suprema Corte y es doctrina legal. Y en el caso se cuestionaban estas dos cosas, la división de condominio que inician los progenitores, ¿sí? Del conviviente y esta sociedad de hecho. Eh, una de las cuestiones, ¿sí? Que dice el fallo es para la división de condominio, lo que les decía recién con el 673 y 674, si no acuerdan las partes cómo dividirlas, se aplican las normas sucesorias. Eso es así, así lo dice la norma, y en la sociedad de hecho voy a tener que demostrar si existió o no. ¿Sí? Esas son los dos ejes sobre los que se basa este fallo de la Corte. Ahí había una agencia de lotería, ¿sí? Una agencia de lotería que acá la conviviente había trabajado, sí, creo que había realizado tareas en esta agencia de lotería, había tenido un trabajo en relación de dependencia, un año había pedido licencia sin goce de sueldo porque se le superponía su horario con el que tenía que atender esta agencia y luego termina renunciando. Luego termina renunciando. Entonces, eh, lo que se tenía que probar acá era que efectivamente haya realizado este aporte, ¿sí? A ver, de capital o de trabajo, en una sociedad, de hecho, cualquiera de ellos, tenía que demostrar estos aportes y además, por eso recién les decía, cuáles eran los bienes que integraban esa sociedad. ¿M? Eh, En definitiva, a ver, lo que les decía al principio, para determinar todos los bienes, y yo los ingreso todos.
como parte de de esa sociedad, porque de hecho la Corte dice, bueno, a ver, o en Cámara dice, bueno, los aportes son comunes, ¿sí? Los dos realizaron aportes de trabajo y de capital. Ahora, ¿cómo puede ser que los dos realizan aportes, la sociedad da ganancias, pero todos los bienes, es decir, el disfrute de esos aportes, van solo a uno? Porque los bienes estaban solo a nombre de uno de los convivientes, ¿sí? Que es lo mismo que muchas veces haciendo por ahí una analogía con la compensación económica, lo que yo muchas veces planteo es esto. Está bien, los bienes pueden ser que hayan sido del demandado, ¿sí? Que haya tenido sus propios bienes, pero esos frutos durante una unión convivencial no pueden haber enriquecido solamente a uno de los convivientes, porque algún aporte de alguna forma hizo la conviviente a esa unión convivencial. O se encargó de tareas del hogar, o se encargó de cuidar a los hijos, algún aporte hizo. Si no fue directo, fue indirecto. Esto de me ahorró, ¿sí? No contratar una niñera, no contratar, o sea, directo o indirecto, el aporte está en la vida diaria. Sobre todo se hace si tenemos en cuenta que las distribuciones de las tareas son inequitativas. Sí, porque no, generalmente somos las mujeres las que nos encargamos, no sé si tenemos hijos, de los turnos de los médicos, de cancelarlo, que no, que pasarlo para otro día, lo llevo yo, el apto médico, en realidad son distribuidas inequitativamente. Entonces, más allá de la titularidad del bien, el esfuerzo es mancomunado. Si no, no hay proyecto familiar. ¿Sí? Si no, no estamos hablando de una familia, son dos personas que viven separadas, que cada una vive en su hogar y qué sé yo, y se juntan un rato. Pero entonces no estamos hablando de una unión convivencial, ¿sí? El aporte de alguna forma está y lo tiene que ser reconocido. Esperen que les voy a pasar, voy a compartir pantalla. Eh, Tiki. Ah, no, este era el que estábamos viendo, porque quiero pasar a otra parte que es la de eh, esto de los bienes, eh, porque hay algunos fallos que son interesantes. Miren que voy a empezar por uno, voy a empezar de atrás para adelante porque yo soy así. Empiezo de atrás para adelante, no pasa nada. Ahí estamos. Eh, A ver, este es interesante, es un poco de todo. Es un poco interesante, tiene aristas bastante tristes en los hechos, pero desde lo jurídico digo es interesante, pues si no a veces califico algunos fallos, digo son enriquecedores, sumamente interesantes, por ahí son re tristes los hechos, pero desde lo jurídico son interesantes. Y me parecía interesante también porque se trata de un daños y perjuicios. ¿Se acuerdan que también les dije el primer antecedente en daños y perjuicios que fue Fernández con el puente, porque fue en el 92 cuando estudiamos familia con el Código Viejo, que nos teníamos que estudiar todos los mil y un plenarios, ¿sí? De Fernández con el puente, CGT con ajo, nos teníamos que estudiar bueno, Serra y de Drabel con Drabel, todos esos que ya no los teníamos que estudiar más, pero uno de los fallos que teníamos que estudiar sí o sí en familia era Fernández con el puente, que era por daños de la conviviente, ¿sí? Que le habían atropellado a su conviviente ciclista, creo que era, no me acuerdo ya. Lo eliminé, se ve que como que sufrí mucho de estudiar eso y ya como que me los olvidé de golpe, no me los quiero acordar más. Pero este es un fallo de daños de Municipalidad de Quilmes, donde la conviviente es una mujer, y vuelvo,
todo el tiempo a la clase anterior, cuando hablábamos de los requisitos de la mayoría de edad de los 18 años y que yo les decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer los jueces? Va mejor, ¿qué van a hacer ellos? Porque no, no me toca a mí cuando hagamos estos reclamos nosotros, ¿no? Cuando venga una chica, una mujer, que fuera, que no tiene los 18 años, que estuvo en unión convivencial, ¿qué le vamos a decir? Porque el código no nos alcanza, ¿no? Vamos a ir a la 26061, vamos a ir a la 100 reglas de Brasilia, vamos a ir a un montón de tratados internacionales, pero el código no, no al código, justamente. Este era el caso de una chica de 15 años, sí que fallece por mala praxis, ¿sí? Estaba embarazada. Entonces fallece por mala praxis y ella realizaba tareas domésticas. ¿Mm? Entonces, eh, como dice cosas que no, no debería haber dicho, el fallo, digo, pero bueno, se presenta, ¿sí? Una niña, digamos, el conviviente, ¿sí? La chica, esta niña, porque es una niña que fallece, ¿sí? Era conviviente, hija, porque además el reclamo lo hacen, bueno, los padres, su conviviente, hay varias acciones ahí. Ella estaba en un estado, bueno, estaba embarazada, le constatan sus latidos, le inducen el parto, tiene muchas hemorragias, termina en una intervención quirúrgica, transfusión de sangre. Al día siguiente la trasladan, ¿sí? La trasladan, sufre 3 paros cardíacos y finalmente fallece, ¿sí? Finalmente esta niña de 15 años fallece en esa situación de parto. Entonces, bueno, se condena a la municipalidad de Quilmes a abonar determinadas sumas que no hacen a la cuestión, ¿sí? Eh, y bueno, se agravian en cuanto al monto de lo que de lo que se había fijado. ¿Por qué? Porque dicen, toman como parámetro el propio ingreso del conviviente, ¿sí? Los ingresos que él tenía, dice, pero no consideran la frustración, ¿sí? Que representaba para otras actividades que podría haber desarrollado él, el conviviente supérstite, de contar con este sostén, ¿sí? De su conviviente. Esto que yo les decía, las tareas que realiza en el hogar que permiten que la otra persona, o que el conviviente en este caso, pueda producir más dinero. ¿Mm? Dice, no se valoró este potencial productor, de quien fuera la madre. Dicen, tiene que tener en cuenta que se considere que eran de una familia humilde y que llevaría a aportar a los ingresos a favor del grupo familiar, ¿sí? Y que en todo caso tenían que valorarse o cuantificarse que esas tareas que ella hacía tenían que basarse en el salario de las empleadas de las casas particulares. ¿Mm? Entonces, bueno, se agravian por este rubro, dicen que no fue incluido en la demanda, la demandada se agravia, ¿no? Lo que está en rojo es el demandado, eh, porque dicen no era sostén económico, no significó una merma patrimonial, ¿no? Dice no. No significó una merma patrimonial, entonces no corresponde un monto mayor, ¿sí? Y la demandada pide que se reduzca, además, ese monto. Entonces, dice, bueno, en el debate, lo que se debate es que era menor de edad, tenía 15 años, convivía con el conviviente, hacía más de un año en una relación estable, por eso les digo, otro requisito que no se cumple, ¿sí? En los términos del 510, en una relación estable, no trabajaba, se ocupaba de las tareas del hogar y del cuidado de la coactora de A, que era la nena, la hija de ambos, ¿sí? Porque porque además eso, inicia la acción obviamente la hija, en representación, ¿no? Su padre. En ese entonces, el conviviente supérstite, él tenía 19, él 19 y ella 15, trabajaba como ayudante y tenía un único ingreso, ¿sí? A ver.
creo que está acá esta parte. Dice, el juez de grado, el juez de primera instancia, dice, deviene razonable estimar, ¿sí? Que de no haber fallecido, bien podría haber contribuido significativamente al sostenimiento, a la atención, al cuidado del hogar familiar que conformaban el actor y su hija mediante las tareas del cuidado que estaban a cargo de la fallecida y que no contaba con ninguna capacitación profesional alguna. Bueno, a ver, está bien, 15 años tenía igual, pero bueno. Y se sostuvo entonces que es verosímil esa expectativa que tenían el conviviente y la niña, de obtener un beneficio económico derivado de ese rol que desempeñaba, sí, la fallecida, la niña fallecida. Acá se mezcla la niña, la hija, con la niña madre, ¿no? Entonces dice, bueno, debido a sus funciones de cuidado, atención, dedicación, tienen una implicancia económica tanto para la hija menor como para su pareja, en tanto repercute en la privación o en el costo de sustitución de las actividades cotidianas que una madre provee en el plano doméstico y cuyo costo de sustitución debe ser considerado a la hora de examinar el rubro en análisis. ¿Sí? Entonces, bueno, él tenía, el supérstite tenía esta provisión económica, su obligación económica a cargo. Dice, si bien el señor, el conviviente supérstite, ha perdido el valor de la colaboración económica que representa una mujer dedicada al cuidado de su hija, esto lo dice tal cual, o sea, también se vio liberado de la carga que sobre él pesaba de aportar al sostenimiento de su compañera, mientras optasen ambos porque fuese la madre quien se quedaba al cuidado. Bueno, dice eso. Entonces, la muerte de una madre genera una merma económica que debe ser resarcido, eh, sea que la víctima fuera proveedora de ingresos genuinos o aportara al cuidado o al desarrollo de la niña, sea su trabajo doméstico y a través de infinidades de labores que una madre realiza en pos del cuidado de los hijos. ¿Sí? Bueno, se hizo el reclamo patrimonial, el fallecimiento acarrea repercusiones económicas disvaliosas y demás. No los quiero aburrir con este fallo, pero digo, no quiero ahondar mucho más en eso. Lo que digo es, si esto, a ver, acá fue, obviamente fue en el caso de una niña que fallece, pero si un juez puede valorar, un juez civil y comercial puede valorar toda esa merma, o sea, como digo una cosa, digo la otra, porque dijo cosas, o sea, el fallo dice, ¿no? Esa parte que yo les mencioné. Pero digo, si un juez puede valorar todo lo que aportaba, todo lo que aportaba a esa familia, una niña de 15 años y que estuvo en pareja un año conviviendo con ese padre, además de su, y además está, en este fallo están graficadas las dos cosas, el aporte directo que hace y a su vez cómo indirectamente a él lo perjudica. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es así, puede ser valorado por un juez civil y comercial, más debería ser valorado, se supone, por la especialidad, ¿sí? del juez de familia que decide eh, sobre estas distribuciones de los bienes, ¿sí? por esta competencia que yo les decía del 718. Y vuelvo a lo mismo, a veces es en otras ramas del derecho y en otros fueros donde nosotros tal vez encontramos herramientas mucho más benévolas respecto de las uniones convivenciales, ¿sí? Esperen que ahí admito ahí que alguien se salió o apareció tarde. Entonces,
a veces tenemos que abrirnos a otros argumentos o a tomar para nuestros argumentos cuando solicitamos, no solo remitirnos a fallos que son de derecho de familia, porque a veces nos encontramos con estas otras ramas, ¿sí? Que también nos dan un montón de herramientas, digamos, para nuestra defensa, para la defensa de nuestros clientes. ¿Sí? Esto así como nota diferente, porque siempre en familia hablamos de fallos y de doctrina de familia, y de pronto tenemos un montón de otras herramientas que están por fuera, ¿sí? O por normas eh, que son mucho más, más laxas, sin tanto requisito a la hora de probar, por ejemplo, unión convivencial. Eh, Les dejo, esperen que vuelvo a ver un poco a estos fallos de acá, les vuelvo a decir la de esta sentencia de la Suprema Corte. Bueno, se las voy a dejar yo porque no llegué a ponerla en este Power. A veces tengo tantos que no los encuentro porque los voy dividiendo de la cantidad que tengo. Em, Esperen que me achico acá. Les dije también en la clase anterior, hay muchos fallos de la Cámara de Azul, ¿sí? En lo que hace a las disoluciones y liquidaciones de sociedades y demás. Tiene fallos súper interesantes, ¿sí? Esperen que esto que les decía, acá también el típico caso es cuando eh, se construyen o sacan créditos para construir, ¿sí? En terrenos anteriores o firmaron el boleto, pero nunca se terminó de escriturar y todos hicieron aportes, ¿sí? Lo primero que contestan en la demanda es negar la unión convivencial, negar la participación de la parte actora en la compra de la vivienda, negar, sí, bueno, que se hayan empobrecido o que haya habido un enriquecimiento sin causa. Entonces, tengo que ser aportar la mayor cantidad de prueba posible en todo sentido para tener sentencias favorables. Muchas se rechazan. A ver, vuelvo a decir, hay muchos fallos de familia y sobre todo con el Código de Vélez que hacían lugar a estos reclamos. Pero bueno, también muchos se rechazan porque no es la figura correcta. Por ejemplo, en la división de condominios. Si no soy titular, las rechazan de entrada. Si no soy titular registral, no voy a tener posibilidades con esa estrategia. ¿Mm? Esperen que miro un, un chiquitín en el chat que no sé si habían. Ah, no, pensé que por ahí había una pregunta. Ah, María, sí, recuerdo la charla, sí. Porque ya María me padece de otras capacitaciones y se acuerda todas estas cuestiones que digo. Em, Esperen que tiqui tiqui a ver si había. No, esto era un poco lo que les decía hoy del fuero, que dicen en la especial atención, ¿sí? En un eficiente servicio de justicia en esta división, liquidación y sociedad de hecho, ¿sí? Decías, la actora funda la pretensión en el 520, en el 528, invoca una relación de concubinato que hoy era unión convivencial, y como se relaciona con el periodo de convivencia, de modo que tal, ya estaban ya cansados los de la Cámara, dice, como hemos resuelto en reiteradas oportunidades, dice la Cámara, la cuestión debe ser abordada en el fuero de familia. ¿Sí? Debe ser abordada en el fuero de familia. También siempre, ¿no? La calificación de oficio de las acciones que nosotros interponemos. También dice, bueno, la actora inicia demanda titulando disolución y liquidación de una sociedad de hecho, mas se advierte
que de los hechos siempre se refirió a aportes económicos que realizó, ¿sí? A fin de adquirir el terreno, ¿sí? Y además lo inicia, por eso digo en qué estrategia vamos a tomar, la inicia como disolución y liquidación de hecho, eh, habla o hace mención a los aportes económicos y luego funda el derecho en 1794. ¿Sí? Lo termina fundando en el enriquecimiento sin causa. Hubo ahí como una mezcla, dice, en ningún momento, en ningún pasaje de la demanda hace referencia al affectio societatis, tampoco que tuvieran un emprendimiento económico común, ¿sí? Dice, y al contestar la demanda siempre eh, se refirió el señor a lo mismo, al enriquecimiento sin causa, a que no había habido enriquecimiento y demás. Entonces, por eso dice, en principio parece que le asiste razón, toda vez que la disolución de la sociedad es una acción distinta al enriquecimiento sin causa. La actora dice, erró técnicamente en la calificación y en en la titulación del reclamo, pero no en el objeto, ¿sí? No en el objeto. Entonces el juzgador, por este principio de iura novit curia, está habilitado a calificarla según los hechos y el derecho, sin que se infrinja el principio de congruencia, ¿sí? Por esto que yo les decía hoy. Ahí, bueno, mezcló un poco, mezcló disolución, pero no probó la affectio societatis o nunca hizo referencia, después invoca el 1794. Más allá de que el juez vaya a resolver por este principio de que el juez conoce el derecho, igual tengo que tratar de entablar una demanda como prolija o como por lo menos con una idea de hacia dónde apunto, hacia dónde voy y poniendo sobre la mesa todas las cartas. Bueno, me conviene división de cosas comunes porque es imprescriptible. Bueno, la división, ¿qué proceso es sumario? ¿Este es ordinario? ¿Puedo reconvenir? ¿No puedo reconvenir? Digamos, las posibilidades son un montón. Por eso la idea de todo esto era mostrarles distintas posibilidades, cuál es la competencia. Tengo que tener cuidado con los procesos a la hora de reconvenir. ¿Qué pasa si me piden además división de condominio y no soy división de condominio porque soy titular registral, pero además hay una atribución del hogar? O si no la pedí y voy y la pido, lo más probable es que primero pida la atribución del hogar. Siempre iniciamos más esas acciones que todo lo que tiene que ver con lo patrimonial, ¿sí? Vuelvo a insistir, si les conviene la división de condominio en el fuero civil y comercial porque lo quieren terminar, está perfecto, pero tengo que ver que a lo mejor si tengo una atribución me conviene acumular, ¿sí? Entonces, un poco la idea era traerles todo esto que les estaba mencionando, la posibilidad de pedir estas medidas cautelares, sobre todo respecto de los bienes. eh, Lógicamente se va a insolventar, entonces tengo que pedir medidas cautelares. Dejan de tener en el derecho de familia este carácter de instrumentales, ¿sí? Porque la medida cautelar es instrumental, depende, en líneas generales, depende de otra acción principal. Tanto es así que yo no puedo pedir una medida cautelar sin decirle al juez, por ejemplo, cuál sería mi acción principal. No existe la medida cautelar autónoma. ¿Sí? En el fuero civil, olvidémonos, en líneas generales, olvidémonos del derecho de familia. Yo no puedo pedir una medida cautelar autónoma, si no le voy a decir al juez por qué estoy pidiendo esta medida cautelar. Son instrumentales. En el derecho de familia, esa instrumentalidad se pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, el objeto de la medida cautelar se identifica, ¿sí? Con la acción principal. Y es una especie de adelanto de justicia, es una especie de
adelanto sobre el fondo del asunto. Si yo estoy pidiendo una cuota alimentaria, los alimentos provisorios son una medida cautelar y los conceden, ¿sí? Entonces es un anticipo, en cierta forma, de justicia. Lo mismo si yo pido una atribución de la vivienda, ¿sí? Entonces tenemos medidas, además, provisionales, que son, ¿no?, las del 722, 723, que trae el código, pero tenemos que tener en cuenta que muchas de esas medidas, ¿sí?, además, no me exigen el requisito de la contracautela, ¿sí? Muchas veces las piden y piden la juratoria y demás, pero, eh, ay, perdón, justo, ahí estamos. Justo me entraba una llamada. Em, pero en líneas generales no nos piden contracautela, ¿sí? O ofrecemos una juratoria. ¿Por qué? Porque son muchas de las medidas cautelares de familia están en el código de fondo. Entonces no le aplican las normas del código procesal. Sí tengo que acreditar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y demás, eh, pero no la exigencia, por ejemplo, de una caución real, si una contracautela, una caución real. ¿Mm? Generalmente también mm, pueden no dictarse inaudita parte. No es el caso de los alimentos provisorios, por ejemplo, porque se dictan inaudita parte, pero puede llegar a haber en el derecho de familia cierta bilateralidad, ¿sí? Cierta bilateralidad en las medidas cautelares. ¿Mm? Entonces, eh, esperen, quería repasarles. Otra de las cuestiones que veo mucho en la jurisprudencia y que se presentan, por ejemplo, porque nosotros o a veces por ahí no las encuadramos mal o no por ahí no las calificamos bien, este, a la hora de introducir la demanda, es, por ejemplo, un reembolso. Hay fallos en los que se ha pedido compensación, ¿sí? Una compensación en dinero por el aporte recibido, pero resulta que es más una acción de reembolso, porque, a ver, a veces uno pide una compensación económica y del otro lado me oponen la caducidad. Si yo no la interpuse dentro de los 6 meses de cesada la unión convivencial, me van a oponer la caducidad. Pero en definitiva lo que se está buscando no es una compensación económica en los términos del 526, sino lo que se está buscando es un reembolso de gastos o reembolso de esos aportes que hizo el conviviente, por ejemplo, para la construcción de la casa en ese terreno que compró por boleto de compra-venta, que finalmente escrituró durante la convivencia, pero lo había adquirido con anterioridad, ¿sí? Entonces, eh, a veces tengo que pedir, en todo caso, puede ser una acción de reembolso y acompaño los gastos, ¿sí? Acompaño, acredito el desembolso que hizo la parte y simplemente pido esa acción, ¿sí? Entonces, bueno, tienen ahí, digamos, como un panorama amplio de todas las acciones que podrían iniciarse, ¿sí? Para obtener al menos algún tipo de reconocimiento de estos aportes y que no queden, a pesar de que los bienes quedan en cabeza siempre de uno de los convivientes. Eh, a ver, esperen, ¿dónde estamos acá? Bueno, no sé si dejo de compartir, sí, porque quedan pocos minutitos, no sé si eh, quieren, a ver, esperen ahí vuelvo. Entre ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren Yo quiero, algún material en particular, si quieren, si queremos. sí, Eh, quieren, sí, sí, quiero. sí. Justamente es para ver si lo tomo o no, porque
súper complicado. Acá un colega le había iniciado a una clienta que me vino a ver. Él quiso iniciar un fraude de liquidación a la comunidad. Te digo brevemente qué fue. Fueron convivientes, no sé, se conocían desde los 13 años y creo que fueron convivientes de los 20 hasta los 40 o de los 20 y pico hasta los 40 con algunas interrupciones. El señor era camionero, originariamente tenía una empresita con su familia de origen, pero bueno, después se independizó con su camioncito y a lo largo de esos años iban vendiendo y comprando uno mejor, así, así, así. Esta chica tiene, no sé, pagaba las cubiertas con su tarjeta, que hoy dijiste que por ahí no era lo ideal, con su chequera, viste que ellos compran mucho el camión intercambiando el que ya tenían y después cuotas con cheques. Entonces por ahí de la chequera de ella surge que ella pagó 20 cuotas de X cosas a un fulanito, etcétera, etcétera. Como este muchacho tenía alguna cuestión con la FIP, puso el camión directamente a nombre de ella. Pero esto lo vienen haciendo durante todos esos años que eran convivientes. Y bueno, ella tenía nombre. Ella trabajaba en Falabella, con lo cual tenía un buen ingreso para colaborar con todo lo que era el hogar. Tenía un bastante sueldo, bastante aceptable en su lugar, era jefa de un sector, etcétera. Entonces, bueno, ella tiene muchos comprobantes de veces que compró cubiertas, todo con su patrimonio, porque bueno, la idea era ir cambiando los camiones para comprar otro, ampliar su flotita, tenían un camión, dos acoplados. Bueno, este señor le puso todo a nombre de ella. Pero como iban vendiendo y comprando, y ella trabajaba muchas horas en Falabella, le dejaba firmados los 08, ¿no? Quedaban firmados los 08 con su firma certificada, entonces él hacía los cambios, etcétera, etcétera. Hasta que un día, después de 20 años, cuando ella no tenía idea que esto iba a suceder, él la deja por otra señora, qué sé yo, qué sé cuánto, la deja y entre todas las cosas que se lleva esos 08 firmados Claro, por ella. Entonces, o sea, que estaba el consentimiento. Bueno, no sé por qué razón, porque esto lo inició otro colega en su momento, esto fue en el año 19, ellos iniciaron fraude a la liquidación de la comunidad, pero eh, finalmente se lo caratularon liquidación de la comunidad. Hicieron una audiencia conciliatoria en un tribunal de San Isidro y después no hubo acuerdo y cerraron la etapa previa y ahí quedó. Ahora bien, a ella le llegó, antes de hacer este juicio, un día la notificación del registro de que eso había sido vendido a una persona que resultó ser el chofer de este señor, que ellos lo conocen, pero que además estaba jubilado el señor. Entonces el jubilado le compró un camión que valía no sé cuántos millones, ¿no? Ahora, el asunto es, primero, cómo sortear esto de que el señor se llevó los 08 firmado por ella? Y ella nunca hizo la denuncia de eso, porque ella pensó que iba a volver. A ver, emocionalmente ella pensó, bueno, es una aventura, va a volver. Bueno, hasta que un día el señor no volvió, ese camión se vendió y nada, no le aconsejaron hacer una denuncia penal por este hurto, para mí o algo, no sé, de los 08. Entonces, yo no sé, ella vino a verme porque, bueno, no le puede seguir ese colega, no sé qué, del 21 que se cerró la etapa previa, tampoco sé cómo estoy con los plazos, pero bueno, quería ayudarlo de alguna manera, pero realmente... teniendo ella firmado, si bien es cierto que puede demostrar, no sé, yo por ahí hubiera hecho esto que explicaste hoy, una división de sociedad de hecho o algo así, a lo mejor le hubiera servido más, pero no sé, porque el remolque está a nombre de ella todavía, ¿no? Pero ella no lo tiene con ella, los usa él con sus empleados. Entonces, bueno, tiene como a su favor eso, pero tampoco lo tiene ni lo está usando. Y la verdad que no sé para dónde ir. Esa es la eh, verdad, no sé cómo ayudarla. No sé si tengo sí, forma. sí, a ver, es complejo. Ya igual cuando me dijiste, antes de que me digas, ya dije, ya sé, se fue con los 08. Yo no sé, se fue con los 08 firmados. A ver, es muy complejo. Perdón, pero justo me pintaron y me sacaron las cortinas. Ah, Entonces estoy así como que, no es que no puedo no correr la se ve. cortina, me la sacaron para pintar, entonces estoy así como que me está matando el sol, pero bueno, no importa. Eh, em, muy complejo.
Muy, muy complejo porque además ella en ningún momento hizo ninguna denuncia de nada, exacto, no hizo exacto. ninguna denuncia de nada. Eh, ¿Me explico? Entonces, sí, está bien, podrás demostrar la división de cosas comunes, como yo te decía, pero ni siquiera está a nombre de él hoy. No, es que así como se fue Por con la eso. otra mujer y antes lo tenía a nombre de ella, ahora lo puso a nombre de la otra, en forma, ese camión que vendió a su chofer, ese pasó, y después lo vendió a un tercero y el nuevo que se compró lo puso a nombre de la que está hoy, de la mujer con la que está, por Claro, la sí, que cual la lo, dejó. Así claro, es la cosa. sí, está bien, sí, con un montón de repeticiones. No, está bien. Lo que pasa es, sí, es muy complejo No y sé sobre cómo todo llevarla. por el tiempo que pasó, Claro, claro. sobre Encima el todo por el, 21 cerraron la etapa previa. Entonces digo, bueno, no sé, hago la demanda y continúo por la liquidación de la comunidad como tenía iniciado. No sé, pero porque es muy raro esto de que hubiera estado a nombre ella el camión, como que sí, era de ella. Todo, intentamos llegar a un acuerdo, pero el abogado que tienen es un penalista y dijo, ay, si nadie le hizo una denuncia penal, mi cliente no tiene nada más que hacer acá, qué sé yo. Así que bueno, parece que no. No, no hubo forma. Y no, sí, no sé, no sé cómo. Me da pena que bueno, se quede ahí, pobre, sin nada, cuando no. realmente puso. Sí, claro, bueno, pero sí, la verdad es muy complejo. Sí, a ver, si tengo que pensar en todas estas figuras, a ver, eh, que hubo un enriquecimiento sin causa de él, Claro, iría por porque ese de lado. dónde sacó él para vender, es más, tendrá algo a nombre de él ahora como para hacer toda la secuencia, Creo que no. A nombre de él no claro. puso nunca nada porque esa deuda con la FIP o ahora Arca la sigue teniendo. Y esa fue la razón por la cual puso todo a nombre de ella. Claro, por eso digo, se me ocurría por ahí el enriquecimiento sin causa, igual liquidación de comunidad era medio raro. Ellos lo iniciaron como fraude a la liquidación, como que lo Sí, hicieron fraudulento, pero el juzgado no lo caratuló de esta manera, liquidación de la comunidad. O sea, como que el sí, fraude lo sacó. claro, Este, sí, pero por eso digo, por ahí lo que de la secuencia de si puedo demostrar las transferencias y demás, y un enriquecimiento de parte de él, pero es más, podrían decir que lo vendió ella y que la venta, el dinero ingresó a su claro, patrimonio, porque en definitiva la que figura como que vendió el bien es ella claro. misma. Cierto es que no hay en sus cuentas ningún monto semejante y eso se hizo en un registro y teóricamente tenía que contar en algún lugar 2 millones de pesos o no me acuerdo cuánto era por lo cual se vendió ese Claro, camión, ¿no? Que pero era un montón de dinero para claro, aquel pero que sería momento. como un poco el hecho negativo, sería como la prueba Claro, negativa. la Y prueba no pobreza, negativa es una prueba está. diabólica. Exacto. Sí, es complejo. Pero Complejo. bueno, igual sí, bueno, es cortito, le quiero dejar, igual podemos hablar o por privado de alguna forma nos podemos contactar, pero le Bien, quiero dar un espacio, te vuelvo a decir, re difícil porque ella misma figura como vendedora. claro, 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 claro. Porque es más, si hubieran estado a nombre de él y ella puso todo ese dinero, en definitiva, el que vendió fue él y el que se supone que Claro. recibió el dinero Entonces es sí él. Pero podríamos acá hacer alguna de era estas ella misma. figuras. Claro, Exacto. Pero claro. bueno, igual me quedo acá con tu, Bueno, después te con contacto tu entonces de contacto. alguna Sí, forma, por mail o lo que sí, fuera, a ver si me puedes ayudar con sí, algo de sí, alguna sí. forma. Te Dale. agradezco. No. A ver, Jessica. Ah, estás muteada, espera. No sé si te puedes desmutear vos o tengo Sí. que. Ay, perdón, ahí está, Ah, me ahí está. desactivé la cámara y no me desactivé el audio. Bueno, mi consulta puntual es, no sé por qué es como que dudo mucho cuándo interponer una medida cautelar y al final no lo termino haciendo. Entiendo, yo como no lo hice, entonces dudo mucho. Entiendo que lo más conveniente que todavía, bueno, un caso así no tuve, que es cuando, bueno, hay que hacer una disolución de la sociedad conyugal como para mantener eso lo veo bastante claro, la conveniencia de iniciarlo. Ahora, por ejemplo, eh, ponele casos de compensaciones económicas o otro tipo de casos, yo no sé cuándo, o sea, utilizarlo o no, alimentos, la verdad que
salvo que tenga, sí, algún un solo bien. Es como que dudo mucho, no sé si hay como una respuesta en general como para decir, no, tenés que meterlo acá o hay que evaluar cada caso puntual. A ver, tenés que evaluar cada caso puntual. ¿Por qué? Porque depende de muchas cuestiones. Si vos, hablando por ahí para que todos, digamos, circunscribirlo un poco a la unión convivencial, pero rige para todo. Ujú, Nosotros, por ejemplo, en la unión convivencial, una de las complejidades que tenemos con las medidas cautelares es que podemos tener distintos tipos. Podemos tener una unión convivencial que esté registrada, pero sin un pacto convivencial. Entonces, si yo no tengo un pacto convivencial, depende qué voy a pedirle. A ver, yo si voy a pedir una compensación económica o voy a pedir una distribución de bienes o además, yo pido una medida cautelar. ¿Sobre qué? Sobre alguno de los bienes. Una inhibición general de bienes. Si no sé qué bienes tiene, ujú, pido una inhibición general de bienes. Pido un embargo, por ejemplo, sobre un automotor. ¿Pero por qué? Porque no tengo un pacto sobre el que yo voy a cobrar algo, por ejemplo. ¿Sí? Porque si yo ujú, tengo un pacto, puedo pedir su homologación y puedo pedir ejecutarlo. ¿Sí? Por ujú. ejemplo. Ahora, por ahí tengo una unión convivencial que no está registrada y que tiene pacto. Sí, Porque son los yo menores casos, ¿no? Que hoy por son hoy los no hay casos menores, pacto, pero yo ¿no? puedo Sí. tener un pacto. No lo tengo inscrito en Ujú, ningún registro, porque por ahí no se trata de ningún registro. Yo puedo pactar que al momento de el cese de la unión convivencial, como modo de compensación, te voy a efectuar tantos pagos de tanta suma de dinero. Bueno, entonces para asegurar ese pago de esa suma de dinero, pido que de forma cautelar se le haga una retención de un porcentaje mínimo, ¿no? Por ahí, porque es una medida cautelar del sueldo o se le embargue no sé, tal bien o hasta cubrir la suma de, porque cuando yo, por ejemplo, pido un embargo sobre un automotor, ¿sí? Por una ujú. cuota alimentaria, yo practico liquidación, queda aprobada y demás, no me pagan, denuncio el incumplimiento, pido un embargo. Pido el embargo y me lo otorgan hasta cubrir la suma de. Entonces, si vos tuvieras un pacto, por ejemplo, me van a pagar tal cosa, bueno, hasta cubrir la suma de porque corro el riesgo de no poder ejecutarlo. Puede ser que tenga una reunión convivencial sin registro y sin pacto. También puedo pedir cualquier medida cautelar a fin de asegurar eso que yo voy a pedir en digamos, luego en una acción. Mientras vos tengas definida cuál es la acción que vos vas a interponer, por esto que yo decía bien al principio, las medidas cautelares no son autónomas. Yo no puedo pedir una medida cautelar porque, bueno, embargarle el auto. Yo te voy a decir, embargarle el auto porque voy a iniciar tal acción Ujú, de X cosa, porque voy a iniciar una compensación económica. Entonces, como no hay una liquidación, como no hay, perdón, un régimen de bienes, ¿sí? Como no hay un ujú. régimen de bienes entre los convivientes, bueno, pido el embargo del bien, ¿sí? Porque corro el riesgo de que venda, pido el embargo del auto. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que lo venda antes de que me pague. Claro. Entonces, vos no tengas miedo en pedir una medida cautelar. Sí, no sé por qué dudo mucho, Porque por ejemplo, además, no, ahora, no, no tengas miedo. Y sí, además dudo, en el es peor como de, que dudo, no, sí, no me la dan además y listo. en el peor de los casos te lo rechazan. Claro. En O el como peor de que, los claro, es como, casos te lo ahora tengo una rechazan. compensación. Claro, es como mi ignorancia, ¿no? Es como No, decir, no, no es no, tan sí, el fácil miedo, está bien, transmitir bienes. O sea, no sí. es como que, che, te paso una casa, ¿viste? O te paso No, un no, no, auto. está bien, pero vos pensás que cuando vos pedís una medida cautelar, primero a lo mejor no te la conceden y queda Claro. ahí, digamos, no es que la otra parte lo va a ver, ni la otra parte presentás el pedido de la medida cautelar, acreditás la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, a ver, soy conviviente, conviví tantos años, lo que fuera, si tenías o no unión convivencial o no, si nacieron hijos o no, no quiere decir que hayan convivido, pero bueno, hace también presuponer Sí, sí. que hay una Tengo, familia. por ejemplo,
Sí, en este caso, ponerlo puntual es con el que más dudo, es ya tengo iniciada, ya está trabada la litis y todo, y la realidad es que ya me reconocieron ese bien y demás. La cuestión acá principal hay que, la empresa de los padres, él tiene un solo bien nada más, una moto, y están, o sea, tiene un auto Sí, de alta gama, pero está a nombre de los padres, todo esto ya antes. Entonces, está por ahí bien. podía justificar esta moto, que es lo único que tiene, ¿no? Una moto Sí. importada, ¿no? Como que es lo único que tiene, podría justificarlo en eso, que porque están los padres atrás de la empresa donde trabaja, tiene un Mercedes, tiene esto y lo otro, podría justificarlo por ahí, por este lado, ¿no? Sí, que es el único bien que él tiene a su nombre. Ah, también con eso. Es el Sí, sí, único porque bien que él tiene a su nombre. Si él se desapodera de ese bien, no tenés de dónde cobrar. Pedila, claro, sí, sí, no sé por qué le pedila. tengo tanto como No, temor no, a no, algo no que, tengas viste, tanto miedo. no. Solicita medida cautelar, atento Sí, sí, que sí. iniciaste tal y cual acción, Ujú, que la verosimilitud en el derecho está dada ya desde el momento que vos iniciaste la acción, te hicieron lugar y la otra parte contestó. claro, Evidentemente hay un derecho que prima facie por lo menos habría, después hay que ver si falla o no a favor, pero prima facie parece que hay un derecho. Si te hicieron lugar a la demanda, citaron a la otra ujú, parte, corrieron traslado, parece que algún derecho va a haber. ¿Qué tan extenso? No, no sabemos, pero parece que sí puede llegar a haber, salvo que lo controvierta la otra parte, y el peligro en la demora es que puede vender la moto mañana y vos no tenés ningún otro lado de donde cobrarte. claro, sí, Lo sí. pedís y Bueno, listo. o No, no sea, tengas dale, miedo sí. porque peor si después no tenés de dónde cobrarte. Tenés una sentencia, tenés que hacer un cuadrito porque no vas a tener de dónde cobrarte con la sentencia. No, pedila, sí. Claro, Sí, porque ponele el sueldo y eso es como, si bien tiene un sueldo alto, pero no, no, es como igual el monto de la sentencia, creo que también eso, la cuantificación, ¿no? El sí, artículo que había, bueno, no no. lo encontré, el cómo no cuantificar era, no lo Ah, encontré, sí, sí. no No, lo igual encontré en era como a Google. modo de, está bien, como a Ah, modo si querían googlearlo, pero era cómo no cuantificar la compensación económica o una cosa así, pero es de Becar Varela. Igual ellos tienen una de página. Becar, por ahí pongo el autor y me sale. Sí, Sí. Becar Varela. Pero bueno, vos pedile igual, y total el modelo es nada, googleás medida cautelar y te Sí, dan sí, requisitos tengo y lo como mis interponés. socios, sí, me puede pasar. Es como que Claro, digo, sí, bueno, no, porque no, hoy no digo, tengas la miedo. realidad No, no y es sobre, tan fácil. Sí, perdón, transferir bienes no, así como, viste, pero en este caso como que digo, sí, sí, en este caso es re fácil, porque es la sí, misma empresa, sí, pero... por ahí, digo, entre el Ujú, sueldo y la moto, por ahí te van a decir, bueno, pero ¿qué hacerle una retención directa al sueldo? Hasta tal vez es más probable que te digan, bueno, embargarle la moto, porque en definitiva él igual la puede usar y la puede, ¿me entendés? claro, Lo que no va sí, a poder sí, hacer es de disponerla. En todo caso, es preferible, creo que te darían más lugar en ese caso con ir contra un embargo de una moto, el registro, lo inscribís en el registro automotor y ya está. Y a claro, la otra parte no le ocasiona ningún perjuicio porque la puede seguir usando, no sufre un claro, perjuicio, ¿sí? Entonces, porque a veces la medida cautelar en realidad no debería ocasionarle un perjuicio. Por eso el juez siempre, los jueces la sustituyen por alguna medida más, menos perjudicial. Y te decretan ujú, ponerle una anotación de litis, que es la nada, más o menos. Porque después vendés el bien como litigioso, más o menos. Pero digo, entonces acá vos decís, bueno, solicito el embargo de una moto, se embarga, registro de propiedad y la puede seguir usando, no le ocasiona ningún claro, daño, ningún perjuicio. ¿Mm? Pero bueno, perfecto, bueno, ya es gracias. la hora, veo que no hay preguntas ahí en el chat, nada, se saludaron, muchas gracias a todos. Saludos desde Junín, me dice María, gracias. Yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron acá, a Melina y al colegio por la invitación. Saben que quedo a disposición para cualquier inquietud y demás. Luego les voy a hacer llegar el material si lo quieren y los fallos que me parecen algunos que son interesantes, sobre todo de nuestra corte. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haberme acompañado y por haberme invitado, Melina. Gracias a vos, Maggie, por haber estado y por, bueno, toda tu predisposición. Así que luego vamos a charlar por el tema de el material y demás, o si existe alguna consulta que quieran realizar
Sí, cualquiera que haya estado en el curso, así te la hacemos llegar vía sí, mail. me la hacen llegar, claro que sí. Sí, sí, Entonces sí. me pasa a tener mi consulta. Bueno, bueno, Silvana, cómo no. Bueno, Gracias. gracias a todos por Muchas gracias. estar. Muy completo, muy Un bueno. gusto. Chao, Gracias. Gracias. un gusto, chao, Buenas chao. tardes.